Hola, hola. Buenas noches. Estamos aquí después de una semana de ausencia, que no hubo quórum la semana pasada. Volvemos a miércoles ágil. Y bueno, para hoy tenemos un tema que va a ser más que nada de compartir experiencias y de discutir acerca de los retos, ¿no?, que hemos tenido en nuestra experiencia con implementaciones ágiles que de alguna forma tienen retos, ¿no? Como para seguir o cumplir con los principios y valores de la agilidad. Les queremos compartir algo de lo que hemos nosotros experimentado en ese sentido, como para que también la audiencia tenga una idea de, bueno, si se enfrentan con algo similar, si ven alguno de estos síntomas en su entorno, pues saber que hay cosas por mejorar, ¿no? Entonces, el día de hoy estoy con Diógenes y con Pavel. Entonces, bueno, vamos a iniciar la conversación acerca de lo que se le llama el, el Water Agile Fall, ¿no? O este tipo de agilidad en la que siguen arraigados ciertos principios o ciertas prácticas de una entrega más apegada al waterfall. Y no necesariamente es algo antagónico o contrario, pero ciertamente son cosas que nos alejan de la agilidad, ¿no? Entonces, primero, bueno, una definición rápida de este concepto. No sé qué quiera iniciar, Diógenes, por ejemplo. Bueno, le llamamos, internamente le llamamos Agile Fall, porque hablábamos de una metodología ágil que está encapsulada dentro de una etapa de planeación y una etapa de entrega. La primera vez que yo me topo con eso, un cringe así, se me retorció mi agilista, así como que me dio el telele, ¿no? Cuando me lo explica. Sin embargo, veo la utilidad y veo el lugar que tiene ahora. Hoy yo voy a estar al lado del diablo hablando de esta práctica. Como todo lo que hemos visto, depende de qué situación estás. He visto en empresas de consultoría, cuando tienes clientes que no están acostumbrados a trabajar en ágil y aún no trabajan en ágil, es difícil entrar a un bid para ganar un proyecto. Entonces, tus clientes están acostumbrados a la metodología tradicional, donde tienes una etapa de requerimientos, se va al equipo, regresa a hacer entregas. Yo veo en ese lugar que tienes unidad de una metodología Water Agile Fall, donde dentro de la parte ágil o iterativa construyes e invitas al cliente y lo sientas en tus demos y lo participe más allá de lo normal, y lo veo como una manera de entrar con un cliente a una empresa que no está acostumbrada a ser ágil, y el shock cultural vaciado al punto que ni siquiera lo sugieres, simplemente dices, oye, yo trabajo los proyectos de manera diferente, tengo estas partes que te van a ser muy familiares, ¿no? Entonces, ese es el lugar en el cual le da este tipo de metodologías. Creo, cuando no le veo sentido a este tipo de metodologías, cuando manejas proyectos internos, cuando estás dentro de tu profesión, con un mismo equipo, con un mismo proyecto, con un mismo producto, trabajando de manera iterativa, ahí no le veo tanto meter etapas de planeación y demás, sino vas manteniendo tu backlog y tu, más allá de tener etapas de entrega de grandes funcionalidades, iteraciones. Entonces, creo que yo así lo defino, ¿no? ¿Cómo es cuando hay artículos del PI al principio y al final de la entrega? ¿Por qué? Porque tienes una necesidad de un cliente que no está preparado para un contrato o para una metodología ágil completamente, ¿no? Entonces, Pavel, ¿tú cómo ves? Bueno, no sé qué formato vamos a seguir, pero voy a ser muy honesto. En realidad, creo que es la versión de ágil y con ágil me refiero a
a una aproximación, ¿no? A uno de los pasos para muchos más utilizado por las empresas que buscan la transformación, ¿no? Y no voy a ir solamente y en mi opinión, no quiero quedarme solo con la definición que estoy de acuerdo con la que tienes, o la que diste, sino con la mentalidad que acompaña este framework, ¿no? Entonces, no solamente cómo lo usamos, sino qué tenemos en mente cuando lo estamos utilizando, ¿no? Y lo que me voy al liderazgo, que es al inicio, y al cliente, que es al final. Triste, todo es dónde empieza y dónde termina, ¿no? Una de las cosas, bueno, ok, antes de irme a mis personales críticas y algunas cosas que en realidad creo que son positivas también, se pueden encontrar dentro, es de que al inicio, el inicio en mi experiencia por lo menos, del Water Agile Fall, hay un liderazgo interno de la empresa que es el que, ¿no?, avienta esta necesidad, ¿no? El proceso de requerimientos, todo este proceso, ¿no? Requerimientos, diseño, etcétera, ¿no? Y hay un periodo que se le llama el Agile en este caso, que es, perdón, delivery le llaman, ¿no? Realmente en muchos lugares que son equipos, le dan los requerimientos, sácalos ágilmente y ahora voy a IPT, ¿no? O pruebas, ¿no? De pruebas de integración o de sistemas y hacemos todo un set, ¿no? Y no paramos de hacer eso, ¿no? Si nos va bien, no nos avientan bugs de regreso. Si nos va mal, vamos a hacer otro proceso patching, ¿no? Y luego va al cliente, ¿no? Y todo esto le remueve, en mi opinión, le remueve mucho el valor que la agilidad busca entregar, ¿no? A los equipos, a las empresas, organizaciones, que es exponer, que el equipo sea expuesto a lo que el usuario final percibe como valor, ¿no? Y que lo pueda entregar lo más rápido posible a ellos sin ningún intermediario, ¿no? Yo creo que eso es verdaderamente complicado, difícil, pero totalmente asible, ¿no? Entonces, al eliminar esa exposición a los clientes al inicio y al final, que no me gusta ponerle como inicio y final, realmente es un feedback loop, es lo que realmente yo en lo particular no disfruto del Water Agile Fall. Sin embargo, es un punto intermedio para muchos, porque para algunos que hemos vivido por lo menos, digamos, hace tiempo el inicio del agilismo, son pequeños nichos dentro de las organizaciones en donde se empieza a desarrollar esta agilidad o el deseo de llevar la agilidad y seguir la mentalidad ágil y empezar a tomar acciones hacia allá, ¿no? Y se empieza desde el medio a expandir, ¿no?, esta influencia de esta mentalidad y empiezan a hacerse cambios un poquito más para la izquierda y más para la derecha. Ese es el caso para algunos, ¿no?, que no fueron empoderados o no tuvieron el acceso a poder integrar, ¿no?, todo el value workflow end-to-end. Para mí ese es el valor en ese caso, ¿no?, de Agile Water Agile Fall, ¿no?, que permite crear estos inicios de agilidad, madurar esos inicios mientras tengan el espacio, ¿no? Y empezar a crecer desde ahí de una manera relativamente orgánica, ¿no? Y con apoyo de otros, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra, ya me estoy echando un speech. La paso al Cabanillas a ver qué tiene en mente. Sí, yo creo que hay lugar para todo, ¿no? En la industria. Pero al menos yo, y creo que en todo este tiempo he mostrado más esa tendencia a decir, pues,
este tipo de implementaciones sigue siendo desperdicio, ¿no? Y el desperdicio hay que tratar de eliminarlo. Entonces, mientras, como dice Pavel, puede ser necesario para introducir agilidad de alguna manera y después expandirla hacia un extremo y a otro de este flujo de entrega, pues al mismo tiempo está este cuestionamiento de, oye, pues si ya alguien en la organización sabe que no es lo óptimo, ¿por qué no vamos por lo óptimo, ¿no? ¿Por qué no apostamos desde el día uno por el hecho de experimentar constantemente, de tratar de tener toda esta instrumentación alrededor de los deployments, del development y demás, hablando concretamente del software desde el día uno para, pues para acercarnos más, ¿no? Hacia un estado como un poco más real de agilidad. Sin embargo, sí coincido también en que está este factor humano, ¿no? En donde necesitamos como esa, sobre todo si ya hay una organización que está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera, pues un cambio radical generalmente es difícil de manejar, ¿no? En todas sus aristas. Es decir, desde la gente que ejecute el trabajo, como desarrolladores, como testers, como los mismos project program managers, scrum masters, hasta el liderazgo, ¿no? Entonces creo que se requiere cierto nivel de experiencia ya dentro del equipo como para ir un poco más agresivo hacia esa apuesta. ¿Es necesario? No lo sé. No sé si tenemos más valor haciéndolo de esa manera gradual o simple y sencillamente diciendo vamos por todas las canicas desde el día uno. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las startups, ¿no? Que las startups no tienen todo este tiempo, digamos, tienen recursos ilimitados, tienen recursos limitados, tienen dinero limitado. Y si no se apuran, pues va a surgir competencia que les va a ganar el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiempo o qué tanta oportunidad tienen ese tipo de organizaciones, por ejemplo, para tener un modelo así, de decir, bueno, planeo primero y veo más o menos qué es lo que voy a entregar y una vez en el periodo de implementación es en donde empiezo a iterar y experimentar y demás, y al final es en donde también tengo algo un poquito más formal después de la entrega, ¿no? Cuando realmente, cuando tienes un producto que quieres mantener vivo, lo que tienes que hacer es experimentar e iterar sobre la experimentación desde el día uno. Incluso si es una landing page sin mayor chiste, es como se tiene que iniciar. Sin embargo, como les digo, está esta otra parte del espectro que es, bueno, poner en la balanza, por ejemplo, en qué tanta deuda técnica vas a incurrir en eso contra el valor que te genera. Y muchas veces la respuesta es necesito la deuda técnica porque si no, no sobrevivo como negocio. Entonces, de ahí viene mi punto en donde, bueno, si las startups tienen que actuar de esta manera y ahorita se está popularizando mucho el actuar como startups incluso dentro de las grandes empresas, entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Entonces, esa es un poco mi pregunta también. Esa es la mentalidad a la que digo, no ondé hacia allá porque me perdí en otro lado del pensamiento, es de Water Agile Fall no como proceso, sino como mentalidad, ¿no? Realmente, entonces, si piensa la organización como startup realmente es una necesidad, es vida o muerte, ¿no? Para la empresa, ¿no? Pero esa mentalidad puede llevar a algunos a buscar la certidumbre, no solo la experimentación, ¿no? Depende del estilo reactivo de muchas personas. Hay quienes buscan la seguridad, ¿no? Hay otros que buscan los resultados. No puedes llevarte a los extremos de la acción, ¿no?
Entonces, el parálisis por análisis, ¿no? Que es la recolección de requerimientos y, bueno, una manera en la que se refleja puede ser recolectar los requerimientos, discutirlos, diseñarlos, que no tiene nada malo de eso, ¿no? Pero sobre hacer eso, ¿no? Y también alejado del equipo, alejado de los clientes, en un silo, ¿no? Esa mentalidad realmente puede presentarse en algunas organizaciones, pero no necesariamente toda la organización, ¿no? Y ahí es donde hay equipos, y me llamó la atención mucho lo que Diógenes comentó, que en consultoría, que pues los tres trabajamos en consultoría, es muy común que se dé eso, porque al consultor que ejecuta, no para consultar, sino para ejecutar, para operacionalizar, lo contratan normalmente para entrega, ¿no? ¿Sí? Si te va bien, llevas todo la cadena de valor, ¿no? ¿No? Pruebas, etcétera, etcétera, y sabes que puedes hacer, ¿no? El modelo que seguimos nosotros tiene algo de eso, ¿no? Sí. Pero es más fácil de insertar, entre comillas, ¿no? Dentro del proceso de entrega de otra organización, ¿no? Es un modelo un poquito más plug and play, aunque sabemos que eso Sí. realmente no es lo mejor. Entonces, tiene sus beneficios en ese sentido, porque creo yo que a quienes hemos servido de esa manera o han sido servidos de esa manera, pudieron aprender de ese ejemplo y empezarlo a internalizar como empresa, ¿no? Las positivas, ¿no? Como punto de partida, el Water Agile Fall creo que tiene posibilidad, porque hay algunas organizaciones que a lo mejor y tienen que llegar a esa reacción de vida o muerte, ¿no? Y no sabemos cómo van a reaccionar, en donde tal vez no le den la libertad, y esto pasa por desgracia con muchos líderes, que tienden a reaccionar a hacer exactamente lo contrario que normalmente buscamos en el agilismo, darle espacio al equipo y empoderarlo y darle libertad, y no, etcétera. O sea, lo contrario es, necesitamos que salga esto, ¿no? Empieza la presión de vida o muerte, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, mencionabas algo que me hizo clic ahorita, que mencionabas, por ejemplo, de requerimientos, ¿no? Y creo que es ahí donde se justifica desde un punto de vista del proceso algo como esto, ¿no? Como el Water Agile Fall, cuando tienes requerimientos. Ahora, ¿es esa la forma correcta de implementar este tipo de proyectos, sobre todo de software? Porque yo creo que más de que hablar de requerimientos, deberíamos de hablar de experimentos. Más allá de... Y estoy de acuerdo, pero eso aplica cuando ya tienes el permiso de hacer el experimento. Y regreso al ejemplo muy particular de consultoría. Cuando entras a un proyecto y te dicen, tienes 3-4 meses para entregar estos requerimientos, y en esos 3-4 meses no hay mucha flexibilidad de cambio, no hay mucha flexibilidad de cambiar dirección. Esos 3-4 meses tienes que entrar a trabajar rápido. Puede que aceptes un proyecto de esos, porque entonces empresas completamente ágiles dirían, entonces yo no voy a aplicar a ese tipo de proyectos, el tipo de clientes que quiero. Bueno, qué padre que tienes el éxito de elegir con quién no trabajar, ¿no? Tienen ese lujo. Pero cuando tienes que entrar con un cliente, es la puerta de entrada. Las complicaciones que yo he visto con estos modelos es cuando el product owner no está, no es cliente, cuando es un proxy product owner. Cuando tienes ese product owner, toda la información se atrasa. Todo el título, todo el proceso se atrasa. ¿Por qué? Porque tienes un intermediario entre el equipo y el cliente, o el product owner en este caso. ¿Cuál era la mejor práctica? Entrenar al cliente como product owner. ¿Cuál es la problemática? Que tu product owner es un subject matter expert que día a día, y si no está metido en el desarrollo de software ágil y aún es de la vieja escuela, ¿por qué me molestas tanto? Ya te di los requerimientos.
yo ir operando, tengo que seguir dándole revenue a mis clientes. ¿Cuándo me entregas mi producto? Yo no necesito días, a mí nada más hablan para el demo. Y entran todas estas conversaciones que pueden caer en malas prácticas. Por eso también estas implementaciones las considero que son frágiles. No, de acuerdo. ¿Por qué? Porque entras de esta manera con una nueva organización, entras a vencer, es una etapa inicial, pero es tener un coach, un delivery, alguien muy hábil para acostumbrarse al cliente a esta manera de trabajar. Al final de 2, 3 proyectos de 4 o 6 meses, el cliente agarra la onda y diga, esto es diferente, me gusta. Algo interesante que ya entras en ese modelo de experimentación. Sí, algo interesante que caí en cuenta cuando estás comentando esto es de que a veces con este término, umbrella de Water Agile, queremos decir que haya, tal vez se puede interpretar que haya agilismo a la mitad, pero realmente lo mejor es solo un modelo iterativo de entrega, ¿no? Que es muy diferente. Sí, ¿no? Y también es definir la entrega, ¿no? Porque igual y ya entrando en el terreno de experiencias concretas, pues sí me han tocado 2 o 3 experiencias en donde sí tenemos sprints y tenemos todas las ceremonias y seguimos los time boxes, pero los clientes no ven el trabajo al final del sprint. Ni siquiera, y no es ni siquiera una exigencia de decir, haz un deployment y ponlo para todos los clientes, ¿no? Ni siquiera un grupo reducido de usuarios que lo haya visto y que haya emitido una opinión. Por ejemplo, hay una buena práctica que creo que esta empresa, digamos, la hace sin saber lo valioso que es para la agilidad. Es cuando, pues, es una empresa de retail que tiene mucho la tradición de jalar a las personas de cada una de las branches o cada una de las tiendas al corporativo, ¿no? Y traen mucha de esa experiencia, y a mí me tocó, por ejemplo, el rol, algo que se mitiga, por ejemplo, con este proxy product owner o este cliente que no tiene el tiempo para ser product owner, pues es el VA, ¿no? Que el VA es una persona dedicada que trabaja mucho con el product owner y que muchas veces te termina él escribiendo user stories y estando en el día a día. Y a mí lo que me tocó como una buena experiencia también es que este VA era alguien que venía de uno de los branches y nos daba mucha retroalimentación porque hace 3 meses estaba ahí y estábamos haciendo un sistema para las tiendas. Entonces, a pesar de que técnicamente ya no era el usuario porque él ya estaba ahora en el corporativo, su experiencia súper reciente nos era muy valiosa. No, sí, yo creo que el cliente no se daba cuenta del valor que eso tenía, sino que ha sido una práctica que tienen, digamos, de manera casi cultural, no muy arraigada. Entonces, por ahí tiene esas ventajas, pero al final de cuentas, fuera de esa persona, pues nadie más veía el producto del trabajo al final del sprint, más allá de los otros equipos de desarrollo, el director de ingeniería, los Scrum Masters y demás, que pues obviamente tenemos un sesgo, ¿no? A decir, wow, está súper bien, contra una visión de a lo mejor un usuario que diga, oye, en mi día a día eso no, o sea, esos son 2 clics más de lo que ahorita hago, ¿no? Y ese input es súper valioso. ¿Cuándo vamos a tener un demo que no sea de mock day? Y por ejemplo, hay una regla que me tocó aplicar en una experiencia más reciente era, el demo se hace en producción. Si tu historia no está en producción, no está en la agenda del demo, no está done. Entonces, pero era una implementación y con ya más instrumentalizada con automatización y demás que nos permitía hacer eso. Y es difícil alcanzar ese punto. Sí, porque, y quiero tantito rascar este punto. ¿Cómo en el demo o en revisión es cuando se aceptan las historias
¿Qué pasa si ya la tienes en producción y no ha sido aceptada? O en tu caso No, el demo era independiente de la aceptación. No, pues lo tienes con feature flags, ¿no? O sea, lo tienes oculto para los demás. Okay. Es O lo parte del tienes, tooling, ¿no? Que tienes o lo para tienes habilitar visible para un 10% de los usuarios para recolectar datos. Y pues tú, en este caso, nosotros podíamos decir, este es mi usuario de prueba, entonces este usuario de prueba puede ver el feature. Entonces, te digo, es toda esa instrumentalización que es muy útil. Y hay maneras incluso más rudimentarias de hacerlo, ¿no? Que para el propósito del experimento y para el propósito de revisar el trabajo, yo creo que es justificable hacer ese tipo de cosas siempre y cuando vayas y pagues esa deuda técnica lo más pronto posible, ¿no? Otra razón por la cual he visto algo muy interesante. Bueno. Sí, algo muy interesante que manejas es el tooling. Tus herramientas tienen también que estar preparadas para que tengas un desarrollo ágiles. Y no necesariamente va a ser cierto en todas las. Y voy para allá justamente, ¿no? Y bueno, lo estoy relacionando con otro tema un poquito. Al equipo permitirle que desarrolle sus herramientas para habilitar estas posibilidades es un proceso de maduración, no realmente inmediato, ¿no? Que muchas de las organizaciones, creo yo, que insertan un equipo ágil para delivery y luego lo cambian o que están constantemente en flujo, difícilmente llegan a esa madurez, ¿no? Sin tener a alguien estable por el resto del tiempo. Y me voy a otra cosa relacionada, que en algo que he visto, que es arquitectura emergente, que es bienvenida en el agilismo porque esto es una combinación entre la arquitectura a nivel sistémico, a nivel sistema, que personas o ingenieros con alta experiencia muestran al equipo, exponen al equipo esto para que el equipo lo lleve al detalle que necesite o lo extienda o lo tenga que cambiar de la manera que necesite. Ese suceso lo he visto poco en proyectos que tienen solamente uno en realidad, que sigue un Water Agile Flow. De hecho, es un diseño upfront, completamente, ¿no? Completamente upfront. Y le quita mucho del valor de hacerle reingeniería a la arquitectura, ¿no? Cuando pudiese dar valor realmente, o inclusive crear su propio toolkit para delivery, ¿no? Al equipo. Se le da esa responsabilidad tal vez a un equipo exterior o a alguien con mayor jerarquía que ni siquiera está trabajando con el equipo, ¿no? Y eso es una debilidad a largo plazo que tal vez no se muestra inmediatamente, pero se muestra definitivamente. Sí, y ahí yo creo que tocas un punto, porque hasta ahorita hemos estado hablando de cuestiones más del proceso, ¿no? En cuanto a este Water Agile Flow. Y también, no, para mí ese concepto no es solamente hacer unas partes iterativas y otras partes no iterativas, sino también decir, ok, hacemos o somos ágiles, cuando en realidad el producto, el outcome de eso es algo que se ve en Waterfall, como las iteraciones sin feedback de los usuarios o las iteraciones sin hacer deployments a producción y demás. Y aunado a lo que comentas de la arquitectura emergente y demás, creo que también una forma de una implementación ágil que se queda corta es precisamente tener equipos que no tienen el conocimiento y la habilidad para desarrollar este tipo de soluciones que sean extensibles, por ejemplo. En Ágil es muy importante la extensibilidad, manejar patrones de diseño, arquitecturas que sean flexibles, etcétera, etcétera, para poder hacer esos ajustes. Porque llega a pasar que por la inexperiencia generamos sistemas que son muy rígidos y que están muy acoplados con otros sistemas y es dificilísimo cambiarlos. Entonces,
también entra ese factor del expertise del equipo que se puede solucionar completamente, ¿no? Y creo que es de lo más concreto en cuanto a soluciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, conceptos como patrones de diseño, si hay un grupo de desarrolladores que no sabe ni tiene idea de qué son, pues los entrenas al respecto, ¿no? Hay una lista de patrones de diseño que puedes repasar y que puedes, digamos, entrenar a la gente en cuanto a eso, conceptos de microservicios, Solid y demás, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que te permiten ese tipo de extensibilidad, ¿no? Eso Digo, lo microservicios solucionan es un muchas. buzz term, pero... Sí, bueno, pero muy interesante arquitectura. Gracias, Netflix. Pero es esa necesidad que creo que muchos alcanzan a ver después de cierto tiempo, lo alcanzan a reconocer, es solventada de maneras no necesariamente que apoyen el agilismo, ¿no? O empoderen al equipo o le permitan crecer internamente, ¿no? A veces ahí les va un líder, ¿no? Ahí les va un really manager, un engineering manager o un solution architect que insertado en el equipo porque él sí sabe, les va a decir cómo, ¿no? En vez de polinizar, ¿no? Realmente con conocimiento o dejarlos experimentar, ¿no? Después de Pero aprendizaje. sí tiene que existir el conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas tú, bajo la idea de un equipo autónomo, individuos autónomos, pero ¿cómo los expones al conocimiento? Creo que es importante. Sí, desde luego. O sea, puedes insertar a alguien que ya sepa. Sí. Y es a lo mejor la forma más efectiva, que yo creo mandarles un training de 3 días, porque salen del training y no hay nadie que guíe la implementación de todo lo que vieron, ¿no? Que no necesariamente son cosas que aprendieron, son cosas que a lo mejor revisaron y les hicieron sentido, pero de ahí a que se pase a hacer una forma de trabajar es una historia completamente distinta, ¿no? Y me gustaría poner un tema ahí a lo mejor tiene para que haber después. una intencionalidad, porque ya viene el tema de things. No todo el mundo aprende en un training, no todo el mundo hace en un training. A muchos los mandas un training y son días de vacaciones pagados. Se van a tomar el café y a promover su propia marca, ¿no? Tiene que haber una intencionalidad de la organización o del equipo. Vamos a hacer esto y ya que estás en el problema, ya que reconoces, ¿sabes qué? No sé qué hacer, en ti. Vamos a mandar un training, vamos a que nos ayuden, vamos a aprender. Pero tiene que haber esa intencionalidad de hacer el cambio. Y los adultos haciendo. No aprendemos viendo, leyendo, dibujando, aprendemos haciendo. Bueno, hasta hay diferentes perfiles, hacer, ¿no? Pero sí. No tienes. Luego hablamos en otro podcast de la pedagogía. Pero a lo que voy es, no tienes el problema, no vas a tener el interés del equipo de aprender. Porque siempre tienes a alguien en el equipo que está aprendiendo de todo y quiere hacer de todo. Y hoy te implementó threads, no tiene nada que ver de threads porque acaba de aprender de threads. Y luego te aprende un diseño, otro patrón, aprender. Y luego hace refactor de lo que había hecho la semana pasada porque ya aprendió algo nuevo. Y se la pasan rediseñando todos los modulitos. Eso no es muy útil tampoco. Entonces tiene que haber una intencionalidad del equipo de avanzar hacia un objetivo. Y a partir de eso, entonces ya viene el training, sí ya viene el recurso experto, sí ya viene la ayuda. Así es. Pavel, ¿querías agregar algo? Sí, con intencionalidad, como mencionas, hay un concepto que por lo menos me ha servido y me gusta trabajar con los equipos que coacheo, es el introducir la plataforma y el desarrollo de la plataforma y los experimentos sobre tu plataforma de trabajo, o sea, tu tooling, como parte del producto, ¿no? Pues vas a tener historias, features de esto, ¿no? Y experimentar y hacer en realidad el crecimiento no solo del producto que le entregas al cliente, es algo que desarrolla el equipo, puede desarrollar el equipo, es también tu plataforma, ¿no? Así, tu proceso es parte de eso, inclusive, ¿no? Y algunos lo resuelven a través de la retrospectiva e inclusive meten backlog items a su sprint o a su iteración o al modelo que siga, ¿no?
Entonces, ahí es donde yo veo la intencionalidad, ¿no? Si lo haces intencional en ese sentido, ¿no? Ok, fuiste a entrenamiento, bueno, participa, escribe unas historias, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esto, ¿no? Y cómo entre todos juntamos el valor, ¿no? Aunamos ese valor de lo que a lo mejor y semi aprendiste y lo aterrizamos a algo que es interesante, hacemos un POC de eso que esté, ¿no? Ligado con el producto que vamos a hacer X allá, ¿no? ¿Nos funcionó, sí o no? ¿Qué aprendimos? Etcétera, ¿no? Nos aventamos un spike si tú quieres, etcétera. Ahí yo creo que existe la intencionalidad. Pero volviendo a Water, Agile Fall, Agiles con Fall, lo veo de diferentes maneras. Principalmente me ha tocado observar que ese patrón se sigue cuando es delivery driven. Quiere decir que tiene que ser entregado en cierto momento. El valor es secundario, realmente. El valor, bueno, más bien, déjalo, lo pongo en otras palabras. El valor viene en el timing, ¿no? El timing tiene mayor valor que el contenido. Puede venir imperfecto, puede venir no expuesto al cliente, puede que no resuelva los problemas, pero resolvió uno. Está expuesto y ya está disponible lo antes posible, ¿no? Sí, y en ese caso el timing tiene más valor que la misma experimentación, ¿no? Entonces ahí ya te das cuenta por dónde va la organización, ¿no? Pero bueno, estamos alcanzando los 40 minutos, ¿no? Entonces vamos... Puede ser uno de esos capítulos especiales de 1 hora. Sí, vamos cerrando. Si quieres, Diógenes y luego Pavel y pues terminamos conmigo. Si bien en esta he hablado del lugar en el que tiene lugar, yo sigo pensando que sería el último recurso, ¿no? O sea, entrar con un cliente que no conoce, entrar en una organización que no conoce qué es esto de ágil, entrar con un modelo de ese tipo. Pero si puedes hacer una labor de decir, oye, yo hago trabajo diferente, siéntate conmigo, vamos a trabajar ágil y te la compran, tiene mayor valor que una implementación de este tipo. Sobre todo, hacerle ver al cliente, al usuario VA, esto es diferente, esto ya no es lo que estabas acostumbrado y necesito que estés involucrado 1, 2, 3 veces a la semana para poder avanzar y que estés dispuesto a que te pregunte cosas, ¿no? No es mi opción, no sería mi opción para iniciar un proyecto de esta manera, pero creo que tiene su lugar. Y lo he visto en el mercado. Como decía Pavel, para arrancar tiene sentido. Para arrancar en la metodología ágil tiene sentido. Muy bien. No, yo normalmente veo el Agile, Agile Waterfall, Agile Fall, no, perdón, más como un antipatrón. Sin embargo, muchos lo adoptan como una versión flexible, ¿no? Inclusive de ágil, flexible de ágil, ¿no? Extrañamente que lo comenten así. Pero realmente lo que es flexible o lo que buscan que sea flexibilidad, en mi opinión, es que es la recepción al cambio, ¿no? El introducir el cambio, ¿no? A una organización. Algunas están más preparadas para ellas que otras, ¿no? Pero yo lo veo como un antipatrón si se mantiene por cierto tiempo, tal vez como introductorio, como comenté antes, es buena manera de introducir a la organización o partes de la organización, pero se vuelve un antipatrón si se vuelve el patrón, ¿no? Por más tiempo. Que sea aceptado como el estado prácticamente final de cambio, yo creo que eso es realmente donde se pierde la oportunidad. Y yo invitaría a quien sea que nos esté viendo o a quien sea que lo esté intentando que vaya más allá, que trate de abandonar este patrón, experimentando y aprendiendo, los va a llevar a un diferente lugar y pensamos que es uno mejor. Muy bien. Pues en mi caso, partiendo del comentario de Pavel en cuanto a que es un antipatrón, yo sí sigo pensando de manera muy subjetiva, obviamente, que son raras las ocasiones en las que
puede tener lugar desde un punto de justificarlo como una estrategia incluso de negocio. Es decir, para mí, si tienes esa limitante de la no experimentación o no tener, entre comillas, el permiso de experimentar, para mí yo resolvería ese problema primero. Antes de tratar de hacer una implementación Water Agile Fall, trataría de resolver ese problema de por qué no podemos experimentar, incluso estando en organizaciones grandes, ¿no? Y la experimentación tiene muchas formas. O sea, no es solo el hecho de, ok, vamos a tirar, vamos a hacer deployments, digamos, de cualquier cosa que hagamos, sino que, como decíamos, ¿no? Tanto con el training como con la experimentación, pues que tenga una intención, que tenga un target, que tenga una hipótesis que quieres comprobar o que quieres refutar y que te va a hacer aprender algo, ¿no? Y algo que discutíamos muy al principio de los episodios, incluso con Fer, que se le quedó muy, muy marcado, que es que para mí ese principio del working software como la única medida de progreso, para mí ya estamos en un punto en donde deberíamos sustituir eso por el aprendizaje validado. Es decir, el aprendizaje validado como la única medida de progreso. ¿Por qué? Porque tú puedes experimentar y aprender, como decía, con una landing page que no tenga mucha funcionalidad, pero si recopila los datos que necesitas para confirmar o refutar tu hipótesis, eso es lo que tiene el valor. Entonces, para mí, eso es casi un prerequisito, ¿no? Resolver ese problema antes de tratar de hacer una implementación semi-ágil, ¿no? Entonces, me quedo ahí. Yo sé que hay contextos y hay cosas que salen de nuestro control, pero para mí eso debería ser hacia donde deberíamos de apuntar, ¿no? Y bueno, sin más, yo creo que pues muy interesante la discusión. Si hay preguntas y demás, estaremos felices de contestarlas en los comentarios. Pero pues por hoy hemos terminado. Pueden ir en paz. Buenas noches. No, la próxima semana. Nos vemos la otra semana.